Dios los bendiga, amados hermanos. Verdad que causa un poquito de emoción de estar aquí nuevamente en el templo, en la casa de oración, esperando que poco a poco puedan restablecerse las cosas de acuerdo como el Señor tenga establecido. Quiero, hermanos queridos, que en esta tarde abran sus Biblias en el libro de Oseas, el capítulo 2. Oseas capítulo 2. Y vamos a leer en ese capítulo el verso 15 y 16. Pero es muy importante que todos ustedes tengan en cuenta el contexto para que podamos entender exactamente a qué se está refiriendo el Espíritu en estos dos versos que voy a traer en esta tarde. Vamos a leer el verso 15 y el verso 16. El verso 15 y el verso 16. Vamos a leer desde el 14 al 16, hermanos, perdón. Dice, pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali. Gracias te damos, Señor. Inclinen sus rostros, hermanos. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Padre, porque en medio de toda situación estamos con vida, Padre, y los vivos te adorarán. Los vivos te alabarán. Los que descienden al Seol ya no te alabarán, Padre Santo. Y nosotros estamos vivos aquí para alabarte, para bendecirte, para glorificarte, Padre, para escuchar tu palabra, como nos recomiendas aquí en estas citas del libro de Oseas, como lo decía el profeta, Padre Celestial. Llénanos de tu poderoso espíritu, mi amado Rey. Que tu palabra venga, Señor, como bálsamo. Que tu palabra venga, Padre Celestial, a marcar la diferencia. Que tu palabra venga a alumbrarnos el camino, Padre bueno, para que podamos trasegar por él, para que podamos caminar por él, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén. Amén. Vemos en esta cita del libro de Oseas lo que el Señor le dice a un pueblo idólatra, a un pueblo que se iba tras otros dioses, a un pueblo que fornicaba y que adulteraba, a un pueblo que no lo tenía en cuenta, que no se acordaba de su Dios, a un pueblo que estaba más preocupado por otras cosas que por adorar, que por servir, que por tener esa relación con su Dios, con el Dios que los había sacado de la esclavitud, el Dios que los había hecho subir de la tierra de Egipto. Y estando en esta situación, envueltos en esta idolatría, en que no lo reconocían como su Dios, el Espíritu entonces les dice aquí en el verso 14, pero he aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto. Y en estos días hemos hablado mucho acerca del desierto, hemos entendido cómo Dios nos ha sacado a nosotros en cierta manera para llevarnos al desierto en este tiempo en que estamos confinados. Dice que ese hecho de llevarla al desierto era porque el Señor le quería hablar al corazón de ellos. Quería hablarles al corazón de ellos para mostrarles el por qué los llevaba al desierto, qué era lo que él quería
hacer en sus vidas de ahora en adelante, después de haberlos llevado a ese desierto, después de haberlos pasado por la situación en que los estaba pasando. Y dice, hablaré a su corazón, hablaré a su corazón. O sea que en este tiempo de desierto, en este tiempo de confinamiento, hay algo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Escuchar lo que Él nos está diciendo cuando nos habla al corazón, cuando nos habla a nuestra mente, cuando viene su voz a decirnos qué es lo que Él demanda de nosotros, cuando viene su voz a reconvenirnos, cuando viene su voz a reprendernos, cuando viene su voz a amonestarnos, cuando viene su voz a consolarnos, cuando viene su voz a guiarnos. Por eso dice, hablaré a su corazón, hablaré a su corazón. Y en este tiempo Él ha estado hablando a nuestro corazón. Nos ha estado mostrando muchas cosas que están en ese corazón y que no están de acuerdo a su voluntad, al propósito que Él tiene con nosotros, que es llevarnos a esa eternidad. Dice, y le daré sus viñas desde allí. Les daré sus viñas desde allí. Entendiendo, hermanos, que el Espíritu de Dios, en la medida que nosotros escuchemos esa voz que habla a nuestro corazón, en la medida que nosotros atendamos su voz, en la medida que nosotros procuremos, amados hermanos, hacer lo que esa voz nos está demandando, es como si nosotros empezáramos a trabajar la tierra. Es como si nosotros empezáramos a cultivar esa viña que es nuestra vida. Por eso esta parte que dice, les daré sus viñas desde allí, no va a ser de una manera mágica, solamente por el hecho de haberlos llevado al desierto, solamente por haber hablado al corazón. No, tiene que haberse escuchado la voz de Dios. Porque si no se escucha esa voz de Dios, ¿cómo voy yo a trabajar en lo que tengo que trabajar? ¿Cómo voy yo a acabar en la tierra? ¿Cómo voy yo a romper los terrones? ¿Cómo voy yo a sembrar esa simiente, esa vida escogida que Él me ha dado, que es la naturaleza de su Hijo Jesucristo en mi vida? Por eso se tiene que dar oído a la voz de Dios en todo este tiempo, en lo que nos está hablando. Y cuando nosotros demos oído a la voz de Dios, cuando empecemos a caminar en su voluntad, cuando empecemos a trabajar para quitar lo que Él quiere que quitemos, la viña está ahí. Nos ha dado la viña. Porque nosotros vemos ahí en ese mismo capítulo de Oseas, en el verso 12, que dice, y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo, porque hubo una viña sembrada ahí, una viña sembrada de acuerdo a la vieja naturaleza, una viña sembrada de acuerdo a los ídolos, amados hermanos, una viña que es necesario talar, las vides, las higueras que los amantes nos dieron. ¿Y cuál es el amante que ha hecho en nosotros esas viñas que Dios quiere que sean taladas o que Él talará de su pueblo, Israel? El amante es Satanás. Satanás está detrás de todas estas circunstancias por las cuales nosotros fallamos delante del Señor, hermanos. Detrás de esa idolatría, detrás de todas esas cosas a las que nosotros les estamos dando el primer lugar, ahí está ese amante, ahí está ese hombre, ahí está ese mozo, hermanos, seduciendo a través de todas estas cosas. Y nosotros no nos damos cuenta, hermanos. Por eso dice, le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Si nosotros vemos lo que significa la palabra Acor, Acor significa atormentado. Acor significa turbación, alboroto, perturbación. Eso es lo que significa el valle de Acor, la palabra Acor. Pero
Tiene ese nombre por un hecho específico que allí sucedió. En el valle de Acor fue donde fue apedreado Acán. Y fue apedreado Acán a causa de que él se apropió del manto babilónico y el lingote de oro, hermanos. Un manto que no le era permitido tomar ni el lingote porque todo había sido declarado anatema para Jehová, todo lo que había en Jericó. Nos estamos retrocediendo, estamos yendo en el momento en que el pueblo de Israel está conquistando la tierra. Y cómo hubo ese anatema, y por causa de ese anatema de este hombre y su familia que le ayudó a ocultar ese manto babilónico y ese lingote de oro, todo Israel fue perturbado. En el momento en que fueron a la batalla a conquistar la ciudad de Ai, no pudieron hacerlo por causa de que había en medio del pueblo ese anatema. O sea que Acán perturbó a Israel. Acán turbó a Israel, generó un gran alboroto en medio de Israel, agravó la situación de Israel delante del Señor. Por eso el Señor hizo que fuera apedreado. Y el lugar donde Acán fue apedreado se llamó el Valle de Acor, el Valle de la Perturbación. O sea, hermanos, que al mencionar la palabra Acor o al traer el Señor en este tiempo del profeta a Oseas a la memoria lo que sucedió en ese valle, quiere decir que toda esta idolatría, quiere decir que todas estas cosas que estaba practicando el pueblo de Israel, hermanos, perturbaban a Israel. Había una turbación. No había nada claro en esa relación con Dios. Por eso dice, y ese valle de Acor por puerta de esperanza. Ahora, Dios quería, si el pueblo de Israel daba oído a su voz, traer una nueva oportunidad, que se generara una esperanza eterna, que hubiera en ellos o para ellos una oportunidad de poder salir de toda esta situación en que estaban envueltos, porque lo único que iba a causar esta situación, si acordamos lo que sucedió en el Valle de Acor, era que fueran apedreados, que fueran muertos, pero Dios les dio una oportunidad, una puerta de esperanza. Y la prédica se llama Puerta de Esperanza, amados hermanos. Ese es el título que el Señor me dio, Puerta de Esperanza. O sea que Dios nos ha traído, estamos viviendo estas circunstancias, amados hermanos. Dios está hablando al corazón nuestro para que haya en nosotros, para que empecemos a trabajar nuevamente en lo que Él quiere que nosotros trabajemos, removiendo la tierra, sembrando la tierra con esa simiente santa que Él nos provee, con esa semilla maravillosa y eterna que Él nos está dando para que se produzca en lugar de turbación, haya una esperanza, tengamos una oportunidad de vida, una oportunidad de mejoramiento, algo que nos mantenga a nosotros animados para seguir adelante por causa de que el Señor nos paró y nos puso en esta situación, hermanos. Y está hablando a nuestro corazón. Necesitamos entonces dar oído a su voz, muy importante, dar oído a esa voz que habla al corazón, trabajar en lo que Él quiere que nosotros trabajemos, trabajar en lo que Él quiere que nosotros cambiemos, hermanos, en la viña nuestra. Una viña correcta, una viña de acuerdo a la voluntad de Dios. Una viña donde va a haber toda especie aromática, donde la uva es simiente escogida, donde los higos van a ser extremadamente aromáticos, hermanos, y deliciosos. Y dice que después de esa puerta, esa esperanza que vamos a poder ver, dice, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Esta circunstancia de poder dar oído a su voz va a hacer que se dé un gozo, un canto, un cántico nuevo, hermanos, para que podamos expresar nuestra alegría, hermanos,
en esa relación, en esa reconciliación con Dios, en el hecho de saber que estamos haciendo su voluntad. Por eso dice, y cantará como en el día de su subida a la tierra de Egipto. El día que salió Israel de la esclavitud, cuando pasó el mar, cuando hubo la fiesta, cuando hubo el canto. Y vamos a verlo en el libro de Éxodo, el capítulo 15. Éxodo 15, el verso 19 al 21. Éxodo 15, verso 19 al 21. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar. Y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por medio del mar. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar el caballo y el jinete. En el momento cuando los egipcios quisieron ir en pos de Israel y entraron en el mar cuyas aguas estaban divididas, el Señor hizo caer esas aguas sobre ellos y el perseguidor y el esclavizador y el cruel, el opresor murió. Se acabó su fuerza, se acabó su ejército, sus guerreros murieron, sus carros se acabaron. Y no hubo quien persiguiera más, ni oprimiera más a Israel de ahí en adelante. Por eso, al entender la maravilla que había hecho Dios, el portento que había hecho el Señor, María cantó, danzó con el pandero, hubo la fiesta, hubo el gozo, como en el día que subieron de la tierra de Egipto, o el día que subieron de la tierra de Egipto, porque se acabó el opresor, ya no existía más el perseguidor. Ahora estaban ellos en las manos de Dios, Dios con ellos. Dios era su protector, Dios era todo con ellos y Dios los introdujo en el desierto para pasarlo y entrar a la tierra que les había prometido. Y nosotros vemos en ese tiempo todo lo que sucedió, hermano. Vemos que ese gozo se tiene que dar nuevamente en nosotros. Vemos que ese gozo es lo que Dios quiere que haya en su pueblo por causa de que empezó a darle oído a su voz, por causa de que empezó a trabajar en esa viña, se estableció esa viña para que fuera sembrada, para que produjera todo tipo de frutas y de especies aromáticas, amados hermanos. Se tiene que dar ese gozo, esa alegría, hermanos queridos, donde nuestro Dios nos está mostrando su fuerza y su poder. Vemos, hermanos, cómo el pueblo estuvo en el desierto y en el desierto fue sustentado por Dios. Día tras día los alimentó con maná. Y aquí debemos nosotros, voy a hacer un apunte, hermanos, y espero que lo tomen por el lado de un consejo del Señor. Hermanos queridos, en este tiempo Dios nos está proveyendo. En este tiempo no hay labor. Muchos no están laborando, otros sí. Pero a unos y otros Dios les está proveyendo. Como el pueblo de Israel que no trabajaba para conseguir el maná. Todos los días caía. Pero ¿qué caía del cielo? Lo que Dios les quería dar.
este alimento maravilloso y único, que es símbolo de su palabra, del pan que desciende del cielo para que nosotros comamos y nos alimentemos. Si vamos a lo físico, hermanos, Dios nos está proveyendo también. No creo que haya habido escasez en ninguna casa. No ha faltado el alimento, amados hermanos. Dios nos está dando el maná. A lo que yo voy es, estamos nosotros reconociendo que ese alimento que de pronto no me gusta, me lo dio Dios y que yo tengo que aprender a comerlo, hermanos. Así como tengo que aceptar su palabra, entendiendo que es absolutamente beneficiosa para mí, porque si nosotros vamos a ver lo que era el maná, yo creo era un alimento completo, era un superalimento. Como hoy en día aparecen por ahí que este es un superalimento y que el otro es superalimento y que el superproducto, hermanos, todos los alimentos son buenos, amados hermanos. Veamos nosotros que ese maná, yo sí creo tenía todo lo necesario para alimentar a un pueblo durante 40 años, hermanos. Aprendamos nosotros a comer, a recibir de parte de Dios lo que Dios nos está dando. No menospreciemos las cosas, veamos a Dios ahí, entendamos que Dios nos bendice de esa manera. Dios nos bendice a través de la ropa usada, Dios nos bendice a través de la ropa nueva, amados hermanos. Dios nos bendice con lo que nos da. Aprendamos, amados hermanos, a ver la mano de Dios y a aprovechar todo lo que Él nos está dando, hermanos. Aparte de esto, hermanos, vemos que en ese tiempo en el desierto, el pie de ellos no se inflamó, no se hinchó, hermanos queridos. El vestido no se envejeció. Las sandalias no se rompieron, hermanos. No se rompieron las sandalias tampoco. El zapato no se dañó. En ese tiempo Jehová cuidó a su pueblo, como vemos nosotros que Jehová nos está cuidando en este momento, hermanos. Veamos la bendición de Dios en todo instante. No seamos como el pueblo de Israel que se aburrió de estar en esa relación con ese Dios, que no quiso aceptar ese alimento y que muchas veces dijo, no quiero más esto, quiero lo otro. ¿Qué era lo otro? Lo que le recordaba a su tierra donde había vivido en Egipto. Hermanos, ¿y quién es el que hace esto? ¿Quién es el que provee para la casa? ¿Quién es el que según la escritura tiene que proveer y llevar el alimento a la casa? La escritura dice el esposo, el marido. O sea que en este momento, hermanos, si nosotros vemos un poquito más allá, Jehová se nos está mostrando como ese marido en una situación donde no hay labor, pero sin embargo el marido suple, trae la provisión diaria, hermanos. Se nos está mostrando como ese esposo, hermanos, para que nosotros entendamos y veamos lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Y si volvemos nuevamente al libro de Oseas, al capítulo 2, donde nosotros estamos leyendo, hermanos, dice, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás esposo, porque mi marido, porque eso es lo que significa la palabra Ishi, mi marido. Y no me llamarás más Baali, y Baali significa mi Señor, quiere decir mi Señor. Entonces, en este tiempo donde Él nos está hablando al corazón, donde se nos ha abierto una puerta de esperanza, si nosotros hacemos su voluntad, amados hermanos, y trabajamos en esa viña que Él nos provee, entonces ya no lo vamos a llamar a Él más Baali, ya no le vamos a decir mi Señor, sino le vamos a decir mi marido. Y al ver la palabra mi marido y Señor, hay una gran diferencia, hermanos. Hay una gran diferencia entre tener un Señor y entre tener un marido. Y Él, como dije anteriormente, se nos está mostrando como ese marido, como ese proveedor que está supliendo para todas las necesidades que nosotros tenemos en medio de la turbación, en medio de la revolución. Tenemos esa esperanza. Si vemos al Señor, si atendemos a su voz.
nos dice entonces que lo vamos a llamar mi marido. O sea que la relación va a cambiar. Dios quiere, porque ahí dice, en aquel tiempo me llamarás Ishi y no Baali. O sea, Dios quiere que entendiendo nosotros todo lo que está pasando, empecemos a llamarlo a él mi esposo, mi marido. Ya no mi señor, sino mi marido. Que podamos nosotros establecer esa relación con Dios, como la de una esposa, porque nosotros somos la iglesia, la esposa del Cordero, hermanos, y un esposo. Y la relación es totalmente diferente. La intimidad que se da con un marido es muy diferente a la intimidad que se da con un señor. Es completa, amados hermanos. La entrega es total. Ahora, qué mejor para nosotros tener ese marido que se nos está mostrando de esta manera, capaz de suplirnos todas las cosas, de proveer todo lo que nosotros necesitamos, hermanos. Y no solamente esa relación con el Señor, amén, aunque es una relación de temor y todo esto, pero no es tan íntima como Él nos quiere llevar de ahora en adelante a una entrega total. Y al decir mi marido, quiere decir que Él y nosotros seamos uno solo. Como decía el Señor Jesús, mi Padre y yo somos uno solo. Y quiero que vosotros seáis uno solo conmigo. Eso nos está proponiendo el Señor. Para eso nos dice, escucha mi voz, para que se den todos estos resultados, para que se dé la viña, para que se dé el gozo, como el día en que María la profetisa danzó cuando subieron de la tierra de Egipto. Vamos a ver entonces, porque vemos que Él los trajo al desierto para hablar a su corazón. O sea que en esas palabras que Él les va a decir al corazón, o que nos está diciendo al corazón, viene a quitar tantas cosas que están impidiendo la perfecta intimidad y unidad con nuestro Dios como el esposo y la esposa. Y para esto vamos a leer Jeremías, el libro del profeta Jeremías, el capítulo 3. Jeremías capítulo 3, el verso 14. Jeremías 3:14. ¿Cómo estamos de tiempo? Jeremías 3:14 dice, hermanos, convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. O sea, ¿qué estaba impidiendo que esa relación de esposo y esposa se diera? La rebelión. La rebelión. Porque se rebelaron, eran rebeldes. Como vemos en el libro de Oseas, iban tras otros dioses, asumieron como dioses los dioses de las naciones vecinas, se fueron tras ellos, fornicaron tras ellos, levantaron el árbol, adoraron a Milcom, adoraron a Dagón, todas estas cosas, amados hermanos. Y el Espíritu entonces nos está diciendo, convertíos, hijos rebeldes. ¿Qué nos está hablando al corazón el Señor en el desierto? ¿Qué nos está diciendo? Convertíos. ¿Cuántas cosas, amados hermanos, hay que dejar? ¿Cuántas cosas, hermanos queridos, hay que cambiar?
En cuántas cosas nos tenemos que convertir a Él, volver a Él, volver a entender que Él se nos está presentando como ese esposo que encontró a Israel tirada, envuelta en sus sangres, como dice Ezequiel capítulo 16, hermanos, envuelta en sus sangres. No fue limpiada, no fue lavada con sal, no fue tratada con amor. Su ombligo no había sido cortado, no había sido cubierta, estaba desnuda. Y él pasó por su lado y cortó el ombligo, la lavó con sal, la vistió, la hermoseó con joyas. E Israel creció y se hizo una mujer hermosa. Y cuando la vio en el tiempo preciso para casarse, se desposó con ella. Y dice, y fuiste mía, dice el Señor. La rebelión es todas esas cosas que todavía traemos a través de ese ombligo que hay que cortar, hermanos, que nos mantuvo, nos mantiene unidos al viejo hombre. Y es necesario cortar ese ombligo para que no se transmita esa naturaleza del viejo hombre a nuestra vida, para cortarlo, para que ya no exista más. Entonces dice, hay una rebelión en vosotros, hay un pecado en vosotros. Tal vez, hermanos, en este momento no podamos, o sería bueno no decir más bien que haya adulterios, fornicaciones o cosas semejantes, hermanos. Pero ¿qué podemos decir si tenemos otras prioridades, hermanos? Si en lugar de estar dando la cara, el rostro, viendo a nuestro Dios pendiente de su voz, hermanos queridos, estemos pendientes de otras cosas. Y Él nos está hablando al corazón precisamente de eso. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuáles fueron nuestras prioridades hasta hace un tiempito? ¿Detrás de qué corríamos? ¿Cuál era el amante que nos arrastraba, hermanos? Porque podemos entender entonces, hermanos, que en esa falta, esa tener otra prioridad, hermanos, esa falta de interés, amados hermanos, que nosotros muchas veces teníamos hacia a lo del Señor, nos habla es porque hay otro amante. ¿Y cuál es el amante? Ya sabemos quién era ese amante que está detrás de todas estas cosas que nos hacen ver que Dios no es primero. ¿Cuántos de nosotros corrimos detrás de muchas cosas, hermanos? De cosas materiales. ¿De qué nos sirve hoy lo material? Ponga lo que le ha conseguido, las cosas por las que trabajó, por las que se mató, por las que dejó de acudir al llamado del Señor, cuando Dios le hablaba a su corazón. Póngalas en su garganta a ver si le quita el dolor de garganta. Póngalas al lado de su cama a ver si lo sana de la enfermedad. Y aquí es donde nosotros nos damos cuenta que lo más precioso que nosotros tenemos es el que nos sana. Es el que nos liberta, es el que nos da la vida y que Él debe ser nuestra prioridad, amados hermanos. Descuidemos la relación con Él como muchas veces la hemos descuidado todos nosotros. Descuidémosla. Descuide un marido a su esposa a ver qué le pasa. No le ponga atención. A ver si no va a tener un gran problema, hermanos. ¿Qué se necesita para que haya una relación perfecta, hermanos, entre esposo y esposa? Total fidelidad y lealtad. Y aquí es donde el Espíritu habla a nuestro corazón y nos dice, ¿qué tanta fidelidad tienes tú por mí? Dice el Señor. ¿Cuál es tu lealtad conmigo? Porque la lealtad es una de las cosas, o la deslealtad es una de las cosas que más juzga el Señor. Nos dice ahí en el libro de Malaquías, ¿por qué fuiste desleal con la mujer de tu juventud? Él nunca ha sido desleal con nosotros. Nosotros hemos sido los desleales con él, como una mujer fornicaria, como aquella mujer con la que hizo casar al profeta Oseas.
Si nosotros nos volvemos de todo esto, si nosotros restablecemos esta relación perfecta con nuestro Dios, hermanos, si la fidelidad también es ceñidor de nuestra cintura, hermanos, así como es el ceñidor de la cintura de nuestro esposo, de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nuestra relación con Dios va a cambiar. ¿Cuántas cosas, hermanos, es necesario que yo ponga, que yo marque, que yo entienda, que yo proponga, que yo establezca en mi corazón, en mi vida, para que Él sea lo primero en mi vida, hermanos? Para que no haya otras cosas, para que las cosas no me saquen, para que los espejismos no me hagan desviar del camino que Él estableció. Un camino que por demás es estrecho y lleno de obstáculos, pero de la mano por Él, con Él, vamos a sortear, a saltar todo tipo de obstáculos que se nos presenten. Un camino que puede ser, como dice el libro de Pedro, ancho y espacioso, una puerta grande. Pero si nosotros trabajamos, hermanos, en cultivar esa viña, esa relación con nuestro Dios perfectamente, amados hermanos, miremos bien nuestro corazón y establezcamos, porque para eso estamos nosotros hoy en día, quietos estamos. Ya pronto, hermanos, vamos a empezar nuevamente en las afanes de la vida. Como dice ahí en el libro de Oseas, hermanos queridos, dice que Él la cercará, dice en el verso 6, el capítulo 2, el verso 6, dice, por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con setos y no hallará su camino. ¿Por qué llenará de espinos su camino, hermano? ¿Cuáles son los espinos que ahogan la palabra si no son los afanes de la vida? Quedamos en manos de los afanes de la vida, con otras perspectivas, con otros objetivos, hermanos, y los espinos hieren y ahogan, matan, hermanos. No se puede caminar donde hay espinos. Y dice acá que seremos entregados a esos espinos, dice, si nosotros no atendemos su palabra. Los afanes de la vida, amén. Hay que buscar el pan diario. Pero hoy en día vemos que nuestro Dios nos da el pan diario, hermanos amados, sin trabajar. Hay que procurar vivir, amén. Pero hay que procurar alabarlo a Él primero porque todo viene de Él. Nuestra falta de fe nos impide ver que Él es primero y que de Él provienen todas las cosas. Amados hermanos, de Él provienen todas las cosas, de su mano. Por eso dice en Isaías 62:5, si nosotros establecemos, si nosotros entronizamos verdaderamente al Señor en nuestra vida y mejoramos esa relación con Él, que podríamos estar hablando aquí mucho tiempo de qué cosas están dañando la relación o qué cosas dañan la relación entre un par de esposos, hermanos, para mejorar. Si nosotros arreglamos esas cosas que dañan esa relación, nos dice en el libro de Isaías 62:5, Isaías 62:5, hermanos queridos, dice así, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso se va a dar el canto, la alegría, como cuando subieron de la tierra de Egipto. Dios quiere que nosotros tengamos con Él una relación donde haya gozo, una relación de alegría, un matrimonio donde uno anhele llegar a su casa, encontrar a su esposa, hermanos queridos, verla, compartir con ella. No un matrimonio donde solamente se soportan y nos soportamos porque somos cristianos. Eso es una mentira grande, hermanos queridos. Nos tenemos que soportar porque nos amamos,
porque tomamos una decisión hasta el final, como la decisión que hizo el Señor con nosotros. Él decidió hasta el final llegar casado con nosotros hasta la eternidad. Hemos tomado nosotros la misma decisión para que podamos nosotros vivir en ese eterno gozo, hermanos, porque este es el gozo máximo que hay, hermanos, el gozo del esposo con la esposa, hermanos queridos. Ese es el gozo que Dios quiere tener con nosotros. Esa es la propuesta que nos está haciendo. Para eso nos está hablando al corazón. Por eso estamos viendo una puerta de esperanza grande, hermanos, ancha, para que nosotros pasemos por ahí, para que nuestra vida cambie y haya un permanente gozo en nuestra vida, hermanos queridos. No va a haber gozo donde en la relación no hay fidelidad total. No va a haber gozo donde la relación hay deslealtad. No va a haber gozo, hermanos. El gozo va a existir cuando la entrega es total. Cuando podamos decir, como decía la amada en Cantares, he aquí mi amado es mío y yo soy suya. Cuando podamos decir, he aquí mi Dios es mío y yo soy suya como iglesia. Amados hermanos, totalmente, incondicionalmente, porque de Él vamos a tener todo lo mejor, la mejor provisión, el mejor cuidado, el amor perfecto. Pero si no existe en nuestro corazón la decisión, si todavía corremos detrás de los amantes, hermanos, ¿cómo va a haber el gozo? ¿Cómo se va a gozar Él con nosotros? ¿Cómo se va a llevar a cabo esta promesa que Dios nos hace aquí en su palabra? Por eso el Espíritu de Dios nos está hablando. Estamos pasando por momentos difíciles, pero está tratando con su iglesia. Cada cual mirará el trato que Dios tiene con él en este tiempo. Los que no lo conocen, para que se volteen a él. Los que lo conocemos y hemos vivido con él, hasta qué punto hemos sido rebeldes a él, como lo era Israel, como lo fue Judá. Hermanos, que son el espejo nuestro, que somos iguales a ellos en muchos aspectos, hermanos. A ver, hermanos queridos, si nosotros podemos entender que ese proveedor, ese Dios que nos está cuidando, hermanos queridos, es para que nosotros podamos confiar en Él y establecer esa relación perfecta con Él, como el esposo y la esposa, para que no lo llamemos más Baali, sino lo llamemos Ishi, para que ya no le digamos Señor, sino ahora le digamos esposo mío, marido mío. He aquí que mi amado es mío, mío, de mi propiedad, y yo soy de él, porque he entregado mi vida a él, porque no hay otro estado mejor que ese, que es la unidad total que Dios quiere tener con su iglesia. Vamos a leer, hermanos, para terminar, el libro de los Cantares, el capítulo 8, el verso 5, la parte A. Cantares, capítulo 8, el verso 5, hermanos. Dice así: ¿quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Cuidada por su amado, descansando en el pecho de su amado, dependiendo de su amado, protegida por su amado. Este tiempo de desierto y en el cual Dios está hablando a nuestro corazón, es tiempo para aprovecharlo. Es tiempo para aprovecharlo. Para que cuando salgamos de allí, por eso dice, ¿quién es esta que sube del desierto? Que sale del desierto, que ha pasado esa etapa del desierto.
y que viene recostada sobre su amado, descansando en su amado, confiada en su amado, dependiendo de su amado, sabiendo que con su amado lo tiene todo, porque el hombre es el que provee y el que suple en la casa, según la Escritura. Entonces, amados hermanos, ¿qué tanto estamos plenamente confiando en Dios? ¿Qué tanto estamos sabiendo que nuestra vida está en sus manos y que es el mejor lugar donde nuestra vida puede estar? Para que se dé ese resultado y podamos nosotros salir de esta situación recostadas o recostados sobre nuestro amado. Amados hermanos, que se llegue a dar eso, esa esperanza, esa seguridad de estar siendo cuidados por Él. Hermanos, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra, por lo que nos ha hablado en el día de hoy. Gracias, Padre Celestial. Gracias, amado Señor, una vez más te damos. Tú eres el Santo de Israel, tú eres nuestro esposo, como dice Jeremías. Yo soy vuestro esposo. Convertíos, volveos a mí. Vuestros amantes no aprovechan. Yo soy el que proveo el trigo, el aceite y el vino. Yo soy el que te doy y el que te sostengo, dice el Señor. Muchas gracias te damos, Padre Celestial. Abre nuestro oído para escuchar tu palabra. Enséñanos a permanecer en quietud, Padre Celestial, para poder oír tu voz, para poder discernir, entender y poner en práctica lo que tú nos estás demandando, mi amado Dios. Muchas gracias por tu misericordia. Muchas gracias por ser nuestro Dios. Muchas gracias por mantenernos vivos. Porque como nos hablas del valle de Acor, Acán murió, Padre. Pero tú nos das nuevas y nuevas oportunidades de vida. Tú abres una nueva puerta de esperanza para pasar por ella, porque vamos a salir mejor, Padre Celestial. Vamos a mejorar en muchos aspectos nuestra relación contigo, Señor. Vamos a salir cristianos de calidad, Padre Celestial, no cristianos de nombre, sino cristianos de calidad. Vamos a ser llamados el Señor y su Cristo. Vamos a ser el Cristo del Señor, Cristo continuado en cada una de nuestras vidas, Padre. Gracias por ayudarnos, gracias por protegernos, gracias porque nos has suplido lo que necesitamos, mi Señor. Gracias, gracias, gracias porque estás abriendo puertas donde no hay la puerta de esperanza y nos has hecho pasar por ahí. Gracias porque nos has suplido, gracias porque has escuchado nuestra oración, gracias porque nos seguirás cuidando. Si somos uno contigo como el esposo y la esposa, para que haya ese gozo en la intimidad, Padre. Gracias por tu iglesia, gracias por todos aquellos que escucharon tu palabra. Gracias por ser nuestro Dios. Bendito seas para siempre, Rey del cielo y de la tierra. Bendito seas para siempre, Jehová Ishi. En el nombre de Jesús te doy gracias, mi Rey. Amén. Amén, Señor. Bendito eres, Dios. Santo eres tu Dios. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame, yo lo haré, te obedeceré.
sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones, te serviré. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones, te serviré. Oh, yo lo haré, sí, Señor, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones, te serviré. Oh, yo lo haré, sí, Señor, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones, te serviré. Oh, yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones, te serviré. Santo eres tu Dios. Bendito sea tu nombre para siempre, Jehová. Por los siglos de los siglos te adoramos, bendito Dios.